Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés a tope, que estés pasando este día al 200% y luchando por tus objetivos, ¿no? Bueno, pues si eres nuevo en esta página, si estás recién llegado, mi nombre es Iván Gómez López y soy el autor de la trilogía Mentalidad Apto y estoy aquí para ayudarte a trascender esas limitaciones, a conseguir tus objetivos y sobre todo a que formes esa mentalidad del 200%, la cual, bueno, pues muchas personas tienen la tendencia a creer que dar el 200% es solo trabajar, ¿no? Y está bien, estoy de acuerdo con ello, porque por supuesto que para conseguir tus objetivos es súper importante trabajar, ¿no? Pero a veces se nos escapa que dar ese 200% es también descansar y es también conectar con nuestra parte más humana, más profunda y en la cual quizá aún no te has atrevido a entrar por vergüenza, por ego, por miedo, porque temes saber qué vas a encontrar ahí. En fin, sea la cuestión que sea, no has entrado ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues con el vídeo de esta tarde, con el directo, la verdad que he pensado mucho en si lo hacía, si no lo hacía, pero al final, bueno, yo hago las cosas básicamente, no trato de convencer a nadie, simplemente cuento mi experiencia, cuento lo que voy aplicando, lo que voy descubriendo y sobre todo quiero que entiendas que lo cuento desde lo más profundo de mi alma, desde lo que yo soy, desde lo que trato de enseñaros, que hay que ser real, independientemente de que a la gente le guste más o menos, a quien más le tiene que gustar y a quien no tienes que fallar es a ti mismo. Entonces, para mí, lo que no quiero es fallarme a mí mismo. Entonces, mi alma, mi corazón me dice que este mensaje quizá os va a ayudar a muchas personas a entender un poco más el concepto de la muerte, a entender, bueno, quizá ciertas cosas que a lo mejor no entendemos porque la mente está, bueno, nos han educado a que todo hay que entenderlo, a que todo tiene que tener un razonamiento y que si no lo tiene, pues no nos sirve, ¿no? Entonces, antes de empezar este directo, recapitulo, dar ese 200% es trabajar el físico, el cuerpo, la mente, los sentimientos y sobre todo entrar en el alma, esa parte espiritual que a mucha gente se le olvida, mucha gente pasa por alto por los tildes que le da mucha gente a que la espiritualidad es como algo negativo, como algo nada más lejos de la realidad, ¿no? Al final, la parte más importante está ahí. Quiero empezar con varias frases que he cogido de los mejores autores, quizá para darte un mayor entendimiento de que todo esto es real y de que lo que yo te voy a decir ahora mismo y de lo que yo he vivido a continuación lo dicen grandes expertos en el mundo de la psiquiatría, en el mundo de la psicología y gente referente en cualquier clase de área, tanto el deporte como emprendedores, etcétera, etcétera. Una de las primeras es, y quiero que si puedes tomar nota, pues a lo mejor te ayuda a recordar esta frase. La primera es, ¿eres tan enfermo o estás tan enfermo como tus secretos? Repito, estás tan enfermo como tus secretos. La segunda la dijo el gran Carl Jung, considerado como uno de los psiquiatras uno de los mejores de todos los tiempos, que él dijo, uno no se ilumina imaginando figuras, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto es desagradable e impopular. Repito, uno no se ilumina imaginando figuras, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto es desagradable e impopular. Y yéndome a otro más, os voy saludando a todos, al gran Sigmund Freud, que dijo, las emociones no expresadas nunca morirán, están enterradas en vida y aparecerán más tarde de maneras horribles. Repito lo que dijo Sigmund Freud, las emociones no expresadas nunca morirán, están enterradas en vida y aparecerán más tarde de maneras horribles. Y además, yéndome un paso más allá, grandes emprendedores, uno de ellos dice que el trauma escondido es la clave de no despertar a tus dones. El trauma escondido, repito, es la clave de no haber despertado a tus dones. Bueno, pues con esta reflexión quiero contaros algo que me ha pasado recientemente y bueno, que como a todos nos va a llegar, ¿no? Este fin de semana, bueno, el sábado sabéis que estuve con vosotros, hice un directo hasta las 9 de la noche y después de haber sido un día muy productivo, bueno, pues decidí premiarme, ¿no? Y premiarme con, bueno, una comida diferente fuera de casa. A lo que en ese momento, mientras estaba en la cena, recibo una llamada de teléfono inesperada por parte de mi hermana, en el que me comunica que mi padre se había puesto enfermo
bueno, se había puesto enfermo, no, había empeorado su estado de salud. Para el que no lo sepa, mi padre llevaba 14 años desde la muerte de mi madre luchando contra una enfermedad, contra la demencia frontotemporal, en la cual, bueno, estaba en un estado bastante complejo, llamémoslo así. Simplemente no era consciente de la gran mayoría de las cosas, por no decir del 99%, solo atendía algunos estímulos, no comía de forma voluntaria, en fin, estaba en un estado bastante deteriorado, ¿no? A lo cual su salud interna pues le ha hecho sobrevivir a una gripe A y una neumonía bilateral hace 3 años y a múltiples infecciones derivadas de la enfermedad que arrastraba y otros problemas, ¿no? Pero bueno, simplemente es como que yo tengo como una especie de sexto sentido, ¿no? Y como que yo me preparaba para algo diferente esta vez. A lo cual, esto que os voy a contar, quizá algunos no se lo creerán, seguramente. Otras personas creerán que es casualidad. Y a otras personas sé seguramente que les va a llegar al corazón y estoy consciente de ello, de que les va a ayudar a entender este proceso, ¿no? Bueno, pues yo llego allí a mi casa y lo primero que hago es llegar al hospital, me pasan el parte médico de mi padre y me dicen que efectivamente le hacen las pruebas del COVID, da todo negativo, a lo cual para mí es básico porque puedo estar con él en la habitación en los últimos momentos. Y nada, me dice que el cuadro es bastante complicado, tiene una neumonía otra vez bilateral, dado que él no tiene capacidad por sí para expulsar los mocos, y lo cual se le habían encharcado los pulmones y tenía una infección generalizada. Es decir, los médicos dicen que está bastante complicada la cosa y que qué decisión tomamos con él, ¿no? Si los médicos ellos pueden ir hasta un sitio o hasta otro, es decir, pueden utilizar más carga médica para tratar de salvarle la vida o no. A lo cual el médico, y junto en coherencia con mis hermanas y conmigo, decide, o él piensa que por humanidad no es necesario incluso llegar a intubar a mi padre, en fin, cosas que no le van a beneficiar, no le van a ayudar quizá para alargarle la agonía un tiempo más, ¿no? A lo cual decidimos que, bueno, pues que no le duela nada, que sea sin sufrimiento y ya está, ¿no? Decido quedarme yo ahí en el hospital con él toda la noche y bueno, ha pasado una noche tranquila y a la mañana siguiente, pues, como siempre, pasa a la médica, hacerle una analítica y es que esto que os voy a contar es muy fuerte, ¿no? Él, fijaros que aún se resiste con una fuerza, las enfermeras me dicen, ¿cómo puede tener este hombre tanta fuerza, no? Mi padre es un hombre siempre muy fuerte. Pero antes de esto quiero contar una anécdota, ¿no? Que es lo que os digo que os va a sorprender. Fijaros que yo hace mucho tiempo os he dicho que para llegar a tu grandeza tienes que conectar con, como he dicho, o como dicen estos grandes autores, con tus profundidades, con tus traumas, con aquello que no reconoces o que tienes miedo a enfrentarte, porque ahí es donde se encuentra la verdadera grandeza. Entonces, fijaros dónde voy, ¿no? Me remonto, fijaros, dejo la historia aquí, porque me tengo que remontar a 2 semanas atrás. Yo estoy en un evento, en el evento de mi mentor de transformación, y él nos explica, que aparte yo lo había leído ya en otros libros, ¿no? Que para llegar a la grandeza, de hecho todos lo dicen así como os he leído, hay que conectar con las profundidades, con los traumas que cada uno de nosotros tenemos que no están resueltos, y eso poder darle voz y poder sanarlos y liberarlos. Normalmente el ser humano actúa de esta forma, que os voy a explicar brevemente. Cuando tenemos un trauma, como no queremos, o la mente está enfocada en evitar el dolor, evitar el sufrimiento, porque la mente lo que quiere es sobrevivir. A la mente no le importa ni que tú seas feliz, ni que tú consigas tu sueño. A la mente no le importa eso, solo le importa sobrevivir. Entonces, cuando tú vas a sufrir un impacto, lo que hace es que inconscientemente lo reprime, es decir, reprime el sentimiento y lo aparta al inconsciente. Tú así te crees que eso se ha liberado, pero erróneamente eso lo que ha hecho es que está en las profundidades de ti, ¿no? Entonces, bueno, pues en este evento, uno de los momentos más importantes, que es casi al final, el mentor o el ponente nos dice que lo más importante que más le ha ayudado en su vida a conseguir el éxito, y ojo, aquí cada uno el éxito se lo puede tomar como quiera. Para ti éxito puede ser amasar 1 millón de euros, o éxito puede ser estar plenamente feliz o el mayor tiempo posible y estar en paz. Es decir, que el concepto de éxito cada uno lo puede interpretar de una manera, pero sí que es cierto que se experimenta con una especie de triunfo, ¿no?
Entonces él dijo que lo que más le había ayudado en la vida, tanto personal como profesionalmente, había sido conectar con sus profundidades, con sus traumas, entrar ahí y sobre todo liberarlas. ¿Qué pasa? Que como dicen los grandes expertos, o como dice el gran Carl Jung, esto es un proceso desagradable e impopular. A la gente no le gusta, a nadie nos gusta enfrentarnos cara a cara a nuestros temores. Pero bueno, si yo estoy aquí es para aprender, es para evolucionar, para llevarlo a la práctica y sobre todo para luego después de la práctica mostrarlo a vosotros, porque sé profundamente el poder transformador que tiene esto y sé profundamente que esto os va a ayudar cuando lo apliquéis. Entonces se trata del proceso que hacían los Vedas hace 10.000 años de desengramar o conectar con la sombra, como lo llama Carl Jung, que son con esas profundidades o esas negatividades o esos traumas. Esto se puede hacer con otra persona o incluso lo puedes hacer tú mismo para tus adentros, ¿no? Entonces yo en estos momentos lo hacemos ahí en el evento, pero decido luego justo después trabajar con mi compañera, que seguramente me estará escuchando, María Torres, a lo cual pues cada día nos conectamos y tratamos de entrar dentro de nosotros. Esto se hace conscientemente, pensando que puede haber alguna situación que a mí me haya causado dolor, ¿no? Fijaros la mente lo lista que es y cómo trata de que tú sobrevivas y que tú no conectes con ese dolor, que hago un par de días una cosa, al día siguiente otra, ¿no? Pero el tercer día llega y es como que, bueno, yo me sentía como sanado, sentía que no tenía ya ningún problema, que estaba todo perfecto, ¿no? Y el mentor nos dice que una de las formas en las que tiene la mente de protegerse para que no entres en ese dolor es hacerte creer que no tienes nada que sanar, que tú eres una persona plenamente limpia, con el canal limpio, es decir, estás en paz y estás feliz, ¿no? Pero dice que es un mecanismo de defensa y que siempre, si tú te paras a buscar ahí, siempre hay algo, ¿no? Pues fijaros que yo hablo con María y le digo, María, es que no me viene nada, ¿no? Pero digo, bueno, voy a mantenerme ahí. A lo que justo 2 minutos después, estando en silencio y sobre todo utilizando una música que es no por la música, sino a través de la música la que te ayuda o en este caso nos ayuda a entrar en esos estados emocionales profundos, ¿no? Cuando de momentos me entra una emoción al corazón, automáticamente al pensamiento de un hecho traumático que yo había sufrido con mi padre hace muchos años. Después de la enfermedad, después de la muerte de mi madre, 4 años después, a medida que iba avanzando la demencia de mi padre, bueno, pues llegó un punto en el que se me cae en la ducha y ya casi no podía levantarlo, ¿no? Pues ahí es cuando decidimos que necesitamos ayuda profesional, necesitamos ayuda de gente que trabaje con él a nivel cognitivo, ya que nosotros no teníamos las facultades ni estábamos preparados. Necesitábamos también médicos que estuvieran pendientes de él, necesitábamos asistentes, necesitábamos enfermeros. Entonces decidimos que hay centros especializados o residencia de mayores en las que se encargan de ayudar a personas, sobre todo eso, pues para que tengan más calidad de vida. Pues fijaros que es una decisión muy dura, supongo que alguno de vosotros habéis tenido que pasar por este proceso que pasé yo, en el cual, bueno, pues tienes un sentimiento dentro de ti, ¿por qué no decirlo? Yo para mí estaba sintiendo en ese momento una carga de culpabilidad, porque sentía como si estuviera abandonando a mi padre, ¿no? O sea, os podéis imaginar el dolor en esos momentos cuando mi padre, a pesar de aún estar bien y ser consciente, él ya estaba mal, ya tenía esas pérdidas de memoria, en fin, ya no conducía, no era capaz de conducir, en fin. Pues esos momentos en los que tú tienes que dejar ahí a tu padre con ese dolor y tú te tienes que volver a tu casa. La verdad que no se lo deseo a nadie desde aquí, y la gente que lo ha atravesado, pues es muy duro, es muy difícil. Y bueno, pues yo me vengo a mi casa, como siempre, pues con esa carga de dolor en la que yo tengo que reprimir eso, y una de las formas que yo he aprendido erróneamente a reprimir el dolor, esto no quiero que lo aprendáis, simplemente os cuento mi experiencia, también lo puse en práctica cuando murió mi madre, a los 50 años, en la cual yo era un crío que estaba saliendo casi de la academia de policía, en fin, que es lo que cuento en el libro, Mentalidad Apto, y yo reprimía el dolor llevando mi atención, fijaros, a otro punto. Yo me mordía la lengua hasta que me hacía sangre. ¿Para qué? Para evitar que las lágrimas salieran y que la gente me pudiera ver que era débil porque estaba llorando o estaba expresando esas emociones. Lo cual, ¿qué hago? Repito lo mismo. Salgo de la residencia, en este caso estaba en Ellín, de dejar a mi padre. Imaginaros el cuadro, mis hermanas y yo mordiéndome la lengua, lo mismo. Pues fijaros que en este proceso de yo eso lo callo, lo guardo, y eso parece como que se ha olvidado. Pues fijaros como en este proceso en el que yo estoy trabajando con María esas emociones, en el momento en que me llegan las emociones
a la mente y al corazón, me vengo abajo, empiezo a revivir la situación, me rompo totalmente y ahí ya decido que es el momento de liberarlo. Me da igual que me vean llorar, me da igual, o sea, ahí te tiene que dar igual el ego y la otra persona está ahí para ayudarte y para acompañarte. Pues quizá no se exageró, estuve como 10 minutos llorando, dejando salir el trauma, liberándolo, y después justo llega la paz, ¿no? Después sientes como una cierta tranquilidad en la que parece que a pesar del dolor llegas a un punto en el que hacía tiempo que no habías conectado con él, ¿no? Que es la paz. Yo creo que eso estaba sanado, a lo cual al día siguiente me acuesto, le doy las gracias a María, ella hace su proceso conmigo igual, y al día siguiente, como de costumbre, me levanto muy temprano para seguir con mis protocolos de trabajo, mis estudios a las 5 de la mañana, a lo cual nada más mirar una foto de mis padres que tengo aquí, vuelvo a conectar otra vez con él, como si algo me hubiera dicho que tengo que seguir liberando, y esta vez estaba yo solo, esta vez no se interponía el ego, nadie me estaba viendo, a lo cual vuelvo otra vez a conectar con ese dolor profundo, incluso siento dolores corporales, una opresión en el pecho, en el estómago, y me libero 10 minutos, estoy 10 minutos, 15 minutos soltando el trauma. Esto creo recordar que fue el jueves. Ahí automáticamente yo ya siento como una paz profunda, muy bestia. Es una sensación que hacía mucho tiempo que no experimentaba de ninguna forma. Simplemente había conectado con eso, lo había sacado y le había dado otro sentido. Es decir, el sentido que yo le había dado para que la emoción quede sanada es que esto lo hice por el bien de mi padre y que justo a los 10 días cuando yo fui a verlo, mi padre se había integrado, estaba socializando con otras personas, que después de 4 años que había estado solo o con nosotros en mi casa, por fin estaba un poco más conectado, más despierto, y entonces en ese momento no se quería venir con nosotros. Fijaros cómo da la vuelta a la situación. Entonces ahí a ti te queda una paz profunda. Pero fijaros, chicos, como esto no solo queda ahí, y quiero que entendáis que todos a nivel psíquico estamos interconectados. Así lo dice la espiritualidad, y ahora no esperáis el final del vídeo porque os voy a leer algo que os va a ayudar también de uno de los grandes iluminados que aún está vivo, que es el gran Eckhart Tolle, que os va a ayudar a todos para entender la muerte. Pero fijaros como después de este proceso de sanación, paradójicamente, y yo sin hablar con mi hermana, ella escribe una carta de perdón a mi padre también, por un hecho similar, por el mismo hecho. Ella sentía que tenía que perdonar a mi padre, pues quizá porque no lo supimos hacer mejor, porque no teníamos otras herramientas para ayudarlo, porque no teníamos profesionales. Entonces lo hicimos lo mejor que supimos, como cada uno de vosotros seguramente, pues cuando luego con el tiempo aprendes a gestionar las emociones, no lo supimos hacer mejor. Yo en aquel momento sentía rabia, sentía ira, estaba cabreado con la vida, con Dios, estaba cabreado con todo, porque no entendía por qué tenía que atravesar todo aquello, ¿no? Es la eterna pregunta, el por qué, ¿no? El por qué que nunca encuentra consuelo. Pero luego con el tiempo entiendes que esa pregunta cambia el significado y es un para qué. La vida me estaba preparando primero para ser mi mejor versión y luego para poder ayudar a otras personas con todo lo que hago, con los libros, con los vídeos que quizás se van a encontrar en situaciones similares y en las cuales es muy difícil de afrontar porque el ego se interpone. Entonces, después de entender que no había otra opción, como bien dice por aquí mi prima, mi hermana paradójicamente y causalmente, porque esto no es casualidad, sin yo hablar con ella, le escribe una carta de perdón a mi padre. Ella sana su dolor, ella se libera también y lo bestia es lo que pasa a continuación. Esto fue jueves. El viernes sigo mi día a día normal trabajando y el sábado justo fue cuando ocurre la llamada, mi padre empeora rápidamente y os cuento todo esto, lo del hospital. Pero lo bestia tampoco termina ahí. Al día siguiente, después de pasar yo la noche en el hospital, yo decido que yo la quiero pasar con mi padre porque creo o pienso que puedo estar más preparado para sobrellevar la muerte a la cual me había estado preparando, tanto teórica como mental como emocionalmente, aprendiendo de los mejores a cómo llevar esto o cómo entender la muerte desde un punto diferente, más oriental y menos occidental. Los occidentales o la cultura occidental nos enseñan a que la muerte es algo negativo, a que hay que reprimirla, que no hay que hablar de ella. No es así. Sin embargo, la cultura oriental veneran a sus muertos, cada 2 por 3 van al cementerio. Es decir, tienen un proceso diferente al nuestro. Es decir, ellos entienden la vida, que es eterna, y la muerte, su contrario es el nacimiento. Entonces, fijaros, a la mañana, después de hacerle la analítica, está mi padre, María me pregunta cómo he pasado la noche, cómo ha pasado mi padre, y bueno,
La noche había transcurrido yo sin dormir, evidentemente, pendiente de él, pero él había estado tranquilo, ¿no? A lo cual ella me dice que practique unas palabras con él, que hable con él. Ella lo había aprendido también de la gran Susan Powell, que nos dejó hace poco, en el que ella ayudaba a pasar a la otra gente al otro lado, pues bueno, quizá haciéndole entender, primero que yo estaba en un momento de quietud, que no estaba nervioso para nada, que estaba en paz, y hablo con él. Le digo que todo está bien, que deje de luchar, que mi madre lo está esperando y que nosotros estamos bien, que aquí está todo bien y que se puede ir en paz. A lo que mi padre me estaba mirando, no podía hablar evidentemente, y me brota 2 lágrimas, símbolo de que él me estaba escuchando y me estaba entendiendo. Yo le digo, puedes ir en paz. Hago caso a María, hago caso a Susan Powell. Puedes ir en paz. Estamos bien, estamos felices, estamos contentos. Tienes que dejar de luchar. Me pongo a leer un libro y a los 3 minutos levanto la cara y mi padre se había ido. Sin dolor, le cambió la expresión de la cara. Fue increíble. Es como una muestra de que todo está interconectado y que quizá hasta que yo y mi hermana no habíamos sanado ese dolor interno, no habíamos perdonado a mi padre, o le habíamos pedido perdón, mejor dicho, y habíamos entendido todo este proceso, mi padre no estaba en paz. Entonces ahora os quiero leer unas palabras que yo previamente había leído, e incluso yo antes de saber lo que iba a pasar, ya me las llevé para preparar a mis hermanas, para prepararme yo, para refrescármelo y entender si pasaba o si llegaba la muerte, cómo yo podía reaccionar de la mejor forma. Quiero leerlas para vosotros porque sé que os van a ayudar. Entonces, dice así: la muerte no es una anomalía ni el suceso más negativo como la cultura moderna quiere hacernos creer, sino la cosa más natural del mundo, inseparable y tan natural como su opuesto polar, el nacimiento. Recuérdalo cuando estés sentado junto a un moribundo. Siguiente párrafo. Estar presente como testigo y compañero en la muerte de una persona es un gran privilegio y un acto sagrado. Fijaros cómo la espiritualidad ya lo va viendo de otra forma, ¿no? Y ahora voy con el párrafo final, que dice así: cuando te sientes con la persona moribunda, no niegues ningún aspecto de la experiencia. No niegues lo que está ocurriendo, ni niegues tus sentimientos. Yo en esos momentos, pues evidentemente, me puse a llorar de lo que estaba sucediendo y sobre todo porque estaba feliz por mi padre, porque había soltado la cárcel en la que estaba encerrado durante 14 años en un cuerpo. Entonces era feliz por él, porque estaba con mi madre que estaba esperándolo y que quizá a lo mejor no había ido antes porque estaba necesitando que le pidiéramos perdón y él lo mismo, sentir ese perdón. Entonces el párrafo sigue así: el reconocimiento de que no puedes hacer nada podría hacer que te sintieras impotente, triste o enfadado. Acepta lo que sientes. Evidentemente acepté que hemos hecho todo lo posible por él y que no se podía hacer de otra forma. Después ve un paso más allá. Acepta que no puedes hacer nada y acéptalo completamente. Yo ahí sentí que estaba todo hecho, no había nada que hacer, nadie tenía nada que hacer y que todo tenía que suceder como estaba sucediendo, sin tratar de modificarlo ni un ápice. Sigo. No puedes controlar lo que está pasando. Ríndete profundamente a cada aspecto de la experiencia, tanto a tus sentimientos como a cualquier dolor o incomodidad que el moribundo pueda experimentar. En este caso, cualquier gesto, cualquier cosa que mi padre pudiera experimentar. Yo me tenía que rendir a lo que estaba sucediendo, simplemente aceptando que eso es el proceso natural. Tu estado interno de rendición y la quietud que lo acompaña serán una gran ayuda para el moribundo que facilitará su transición. ¿Qué le quise hacer yo entender a mi padre? Que estaba en paz. Dice, aquíétate y sabe que yo soy Dios. Me aquieté totalmente, pero no de pensamiento, sino de sentimiento. Con todo mi corazón le quise transmitir esa energía, que le llegara mi quietud y mi paz interna, para que él, como bien dice, se sintiera en paz y facilitara su transición. Si es necesario decir algo, las palabras brotarán de tu quietud interior, pero serán secundarias. Me quise despedir con esas palabras y así lo hice. Le dije que lo quería, que lo había hecho perfecto, que lo volvería a elegir otra vez como padre y ya está. Perdonad que me emocione, ¿no?
Entonces, después de esas palabras, como que se fue. Y nada, después dice que con la quietud viene la bendición y viene la paz. Simplemente, bueno, pues quería haceros llegar esto. Os pido disculpas porque me emocioné, porque aún está reciente esto, ¿no? Y a pesar de que tengo, bueno, pues esa convicción, ¿no? De que todos nos vamos a ver y todos nos vamos a encontrar, bueno, pues está claro que recuerda los buenos momentos, ¿no? Pero al final, simplemente si te ayuda a entender de que es un proceso natural en el que todos vamos a pasar por ahí y tenemos que rendirnos y tenemos que aceptarlo. Y desde esa aceptación y desde esa paz y desde ver que es lo mejor para él, porque él así lo quiso desde hace muchos años y para nosotros, te ayuda a entender que esto no acaba aquí, ¿no? Me ayuda a entender a que puedo vivir mis días sin ese estrés de pensar que me queda menos tiempo. Puedo vivir la experiencia sin miedo a que esto no acaba aquí y el tiempo que tenga que estar aquí voy a dar mi 200%, y que cuando yo conecto con ese trauma profundo es cuando soy más real, es cuando soy más persona y cuando puedo ayudar a más gente a hacerlo. Porque es lo que os digo, el ego se va a interponer, el ego te dice que no llores delante de un montón de gente que me está viendo, el ego te va a decir un montón de cosas, pero precisamente, como dicen los grandes, detrás de ese trauma es donde está el despertar a tus dones. Tú tienes tus dones, como yo, como cualquier persona tiene sus dones. Y si eres capaz de conectar, que no es fácil, os lo digo, a mí me ha costado muchos años entender todo esto, entender que había algo más allá de lo físico y entender que todo está interconectado y que todo tiene una intención. Ya lo dice la física cuántica más avanzada, que ningún suceso de los que ocurre es un hecho aislado, simplemente la mente trata de entenderlo y en este momento no lo entiende. Pero con el tiempo las preguntas se van respondiendo en su debido momento. Por eso dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Simplemente hay que tratar de entenderlo. Entonces, bueno, desde aquí, pues espero que esta reflexión os haya ayudado. A mí, bueno, pues me ha ayudado a seguir caminando y seguir esforzándome y seguir, pues, ayudando a la gente. Pero si yo no me ayudo a mí, yo no puedo ayudar a nadie. Y el primero que tiene que ayudarme soy yo, acudiendo a esas profundidades y soltando todo eso que está en las profundidades y que la mente me hace creer que no existe, ¿no? Entonces simplemente mis hermanas y yo lo hemos vivido junto con toda mi familia de una forma no negativa. De hecho, brindamos al terminar todo por esa nueva vida, por esa liberación de mi padre, por esa felicidad, y se cumplió su deseo, estar junto a la persona que él más amaba y que más amó durante toda la vida. Entonces, ¿cómo voy a experimentar yo eso como un trauma? Al revés, lo puedo experimentar como una victoria, como que por fin es libre, por fin se ha cumplido su deseo, su anhelo. Y nosotros estamos libres de ver que ya no tiene dolor y de que, bueno, tenemos que seguir caminando y que algún día nos encontraremos. Así que, chicos, espero que desde aquí, bueno, pues las personas que me estéis escuchando lo podáis recibir como yo lo viví, como mis hermanas y mi familia lo vivimos, de una forma amorosa, para nada negativa, simplemente entendiendo que la muerte no es el final, la muerte física, la vida es eterna y así lo vivimos. Así que seguimos, como siempre, al 200%. Recuerda, no se te olvide, el 200%, cuerpo, entrenarlo a lo bestia, mente, sentimientos y sobre todo espiritualidad, que a nadie se le olvide, que esa parte espiritual es la que está esperando que conectes con ella para demostrar la grandeza. Así que espero, he visto que hay muchísimos mensajes, no me quiero distraer, pero bueno, quería daros las gracias a todos por estos días en los que no he estado, estos 2 días, y bueno, por todos los mensajes que estoy viendo aquí, que son muy bestias, y bueno, yo sé que os pueden ayudar. Quizá a lo mejor alguna persona no le ayuda en este momento, pero quizá dentro de 6 meses, dentro de un año, ve el vídeo, que lo dejaré en mi canal de YouTube, Iván Gómez López, que si aún no lo has hecho, suscríbete, y quizá en ese momento sí que conecte con él, o conecte contigo, y digas, ostras, esto que nos contó Iván, pues me está ayudando ahora, y con esa fe y con ese corazón lo hago, porque a mí me ayuda mucho, y bueno, pues si me puedo evitar un sufrimiento innecesario a mí mismo, ¿por qué no lo voy a compartir con vosotros, no? Así que nada, gracias a todos, chicos, y seguimos como siempre. Gracias a todos los mensajes, que ha habido muchos. Seguimos al 200%. Nos vamos viendo por aquí. Chao.